Buenas noches, amigos de Recursos Humanos con Calle. Y el trabajo remoto llegó para quedarse. ¿Y qué está trayendo esto más allá de los tiempos de emergencia de pandemia? Ahora que nos quedamos con esto, pues vamos a hablar de eso hoy en Recursos Humanos con Calle y también en un proyecto de ley de discriminación por apariencia que habla del cabello, del tatuaje, unas cositas más. Así que no se retiren, que esto es Recursos Humanos con Calle. Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, hoy nos acompaña el profesor y licenciado laboral Jaime Sanabria, bienvenido. Gracias, Jessica. Gracias por estar acá. Oye, hablábamos fuera del aire que definitivamente el trabajo remoto llegó para quedarse, o sea que ya no es un tema de COVID ni de pandemia. Muchos patronos vieron, ¿verdad?, lo factible, lo beneficioso y eficiente en algunos casos, que es continuar de forma remota. Así que ya se han ido adaptando como que las políticas en cuanto a lo mejor costos por ciertos equipos, internet, entre otras cosas. ¿Qué has escuchado, qué has visto por ahí que ya es lo esencial o debe ser lo mínimo que debe tener una política de trabajo remoto cuando ya no es híbrida, no es parcial, es permanente? Bueno, primero que todo, en estos días, como sabes, ha habido todo un debate sobre la reforma laboral y en estos días uno de los funcionarios propuso que como parte de esa reforma laboral se atendiese los asuntos que tienen que ver con el trabajo remoto. Ciertamente una política, Jessica, de trabajo remoto tiene que incluir y acaparar una serie de áreas que son muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con lo que tú indicas, el equipo. ¿Qué tipo de equipo la persona va a estar utilizando? ¿Quién va a suplir o solventar ese equipo? ¿Qué medidas de protección debe asumir la persona para proteger ese equipo y la información del patrono? Fuera del aire tú me estabas hablando de, por ejemplo, que es muy interesante el asunto de las cámaras. Si ese equipo, como por ejemplo una tableta digital, tiene una cámara, tiene un patrono la obligación de pedirle a ese empleado que prenda la cámara. Y la información que se transmite a través de esa conferencia, si la escuchan, como tú estabas diciendo ahorita, familiares, allegados, vecinos, ¿cómo podemos protegerla o evitar que esas personas lo escuchen? Por ejemplo, en la industria que yo trabajo, Jessica, que es el mundo legal y la abogacía, las comunicaciones que yo tengo con un cliente sobre un tema particular están protegidas por el privilegio abogado-cliente, sobre todo cuando estoy asesorando en cuanto a qué hacer en una dirección o la otra. Y si de repente yo estoy hablando con mi cliente y el cliente habla conmigo y en mi casa está mi esposa o un hijo o una hija y ellos escuchan lo que yo estoy hablando con ese cliente, de repente ese privilegio se puede perder. Así que, empezando, toda política de trabajo remoto primero debe establecer cuáles son las formas en que se van a dar las comunicaciones entre la empresa y el individuo y cómo se va a proteger esa información, a través de qué equipo y de qué medidas y mecanismos a utilizar. Y Sanabria, sí, pero y si nos vamos a la práctica, porque cuando hablamos de confidencialidad, de privacidad, independientemente de que esas políticas no estén establecidas o todavía no esté claro dentro de la política remoto, sabemos que la mayoría de las empresas maneja políticas de privacidad y de confidencialidad. Así que, aunque yo esté en la China, sí, yo tengo que respetar, ¿verdad?, lo que sea la información confidencial de la empresa. Y eso incluye, si estoy trabajando remoto, estoy desde mi casa. Así que vamos a suponer que lo tenemos. Realmente aquí en la práctica, lo difícil es de cómo yo, patrono, estoy hablando contigo, aún así yo tengo la cámara abierta. La cámara está, ahora mismo ustedes me están contando, ustedes no saben que Juan Carlos está aquí bailando detrás. No, mentira. Pero eso puede pasar. Así que de repente tenemos la política y tienes la cámara abierta, pero ¿cómo yo realmente sé que lo que yo estoy hablando contigo solamente lo estás escuchando tú? Bueno, aquí un poco también de confianza en el empleado y de unas garantías que tú puedes obtener a través de un compromiso. Es casi imposible que un patrono pueda exigirle a un empleado que quiera entrar a su casa para asegurarse que no haya más nadie escuchando la conversación, porque hay una expectativa de... Digo, y no va a entrar tampoco todos los días. No va a entrar todos los días, ¿verdad? Pero ciertamente por eso es que esa política debe delinear el contexto en que se debe dar cualquier conversación y desde el lugar específico en la casa que garantice esa privacidad que esa persona está buscando, si alguna. De igual forma, Jessica, la política de trabajo remoto también debe incluir una sección que hable de los horarios de trabajo. Si son empleados no exentos, esas horas de entrada, de salida, las horas que se toman los almuerzos. También debe hablar ese aspecto sobre si
va a hacerse algún arreglo con respecto a los padres o madres que tengan que cuidar hijos. Y si les permiten entrar antes un ratito, luego atender a sus hijos en la escuela, luego regresar para almuerzo, entre otras cosas. Así que como segundo elemento importante, esa política también debe incluir todo lo relacionado a cuáles van a ser los horarios de trabajo y, por ejemplo, en qué circunstancias se va a estar aprobando el tiempo extra, en qué circunstancias se va a estar aprobando los periodos de tomar alimentos o que trabaje durante el periodo de alimentos para evitar penalidades. Y tocaste un tema importante, incluso, ¿verdad?, cuando son madres, ¿no?, que tienen hijos y padres también, pero sabemos que esta carga comúnmente recae sobre las madres en el sentido de que pues tienen que trabajar y cuidar a sus hijos. Así que hablaste de ese tema y pues incluso aunque sean niños, pues no hay cierta información, volvemos, que es confidencial, que no se supone que la escuche nadie, porque los niños sin malicia, pero repiten las cosas. Así que eso, por ejemplo, es un vivo ejemplo, ¿no?, de que, por ejemplo, ya esto está bien delimitado en la política, tenemos una reunión donde se considera confidencial, pero en medio de la reunión yo puedo escuchar, ya sea un niño, o a tu esposo, o a tu mamá que está cuidando al niño, vamos, a la abuela. Entonces, patrono, ¿pudiese tomar alguna acción disciplinaria con este empleado? Porque si yo logro escuchar a una persona al lado de allá y este empleado no tiene headset, que con eso también nos podríamos ahorrar muchos problemas, pues definitivamente me está escuchando a mí. Bueno, ciertamente si el empleado no cumple con la política del patrono para garantizar que otras personas no tengan acceso a la información, ese patrono tendría el derecho de tomar medidas disciplinarias. Ahora, hay que hacer una política bien redactada y un balance y aislar bastante fino también, porque obviamente no todos los empleados tienen la facilidad de tener cuartos independientes oscuros, y si un patrono obliga al empleado a permanecer remotamente, pues no es mucho más quizás lo que el empleado puede hacer desde la casa. Así que el patrono también tiene que evaluar el lugar desde donde la persona esté prestando el servicio y poniéndose en contexto, viendo también, ¿verdad?, cuán posible es que se pueda lograr lo que la política establece. Y si no se logra por las circunstancias del espacio físico, pues va a ser más difícil justificar una acción disciplinaria. Pero sí se puede proteger, y lo que pasa es que el empleado simplemente incumple por negligencia o por no tomar las medidas que la política establezca, pues ahí sí se puede disciplinar. Y hablaste o tocaste el tema de los horarios. También, obviamente, el trabajo remoto nos permite poder contratar empleados que no necesariamente vivan en Puerto Rico, sí, porque pues si es un trabajo que se puede hacer a distancia, pues hasta en la China, ¿no? Eso es así. Ahora, y esto lo he visto y viceversa, o sea, nosotros contratando a personas que viven fuera de Puerto Rico y personas de fuera de Puerto Rico contratando a puertorriqueños. No obstante, el tema de los horarios, aquí a veces, ¿verdad?, puede ser un poquito incómodo en el sentido de que cuando hay una diferencia de horas, y digo diferencia sustancial, más de 2 o 3 horas, pues entonces no significa, o esto no te da luz verde, que porque en tu país las 6 de la mañana son mis 8, pues oye, tú vas a dormir esas 2 horas. O sea, y esto es importante, porque oye, yo creo que esto también ataca más el tema de servicio, y ojo a las compañías, porque yo he tenido la experiencia donde, mira, pues vamos a llamar a esta persona que pues, tiene que ver con lo que estamos manejando, vamos. Ah, no, es que ella está trabajando en tal lugar y allá todavía son las 6 de la mañana. So what? Estás trabajando para una compañía en Puerto Rico que aquí son las 9 de la mañana. Entonces, yo creo que es bien importante establecerlo, porque sí, obviamente podemos pecar en incumplir con los horarios como compañía, y más que eso también, oye, al final del día también en el servicio, en lo que esa compañía provee. Así que esa parte de los horarios, aunque estés donde esté, es importante, ¿verdad?, que se manifieste también a lo mejor en una política. Y eso es algo definitivamente, Jessica, sumamente importante, porque primero que todo empleado tiene que cumplir con el horario de oficina o de servicio que el patrono brinde, pero algo en lo que no se piensa también, Jessica, es que muchas veces después de la pandemia hacemos este ajuste para permitir que un empleado trabaje desde, digamos, un estado de los Estados Unidos de América, y se nos olvida pues delimitar el tiempo que ese empleado, o expresarle al empleado cuánto tiempo va a estar trabajando allí, porque no es lo mismo si yo lo destaco de manera temporera a una manera que no tenga plazo, de manera indefinida. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Pues porque un patrono que le permite a un empleado trabajar desde otra jurisdicción de manera indefinida podría estar haciendo negocios en esa jurisdicción sin saberlo, y eso puede representar también para ese patrono una obligación de pagar taxes en ese estado
u otros seguros laborales como el fondo, que eso es otra cosa que la política tiene que tener. Claro, y voy a hablarle aquí para que lo entiendan, especialmente este mensaje iría ya más bien a los patronos, o sea que si yo contrato a una persona, que mi negocio está en Puerto Rico y mis empleados, independientemente de donde estén, dan servicio única y exclusivamente a Puerto Rico, pero es un empleado que está en Wisconsin. Las leyes que este patrono tiene que seguir para este empleado, ¿son las de Wisconsin o son las de Puerto Rico? Dependiendo de cuánto tiempo ese empleado va a estar destacado, si es como tú describes de una manera indefinida, es muy probable que las leyes que apliquen laborales sean las de Wisconsin. Y de igual forma no solo las leyes laborales, las leyes de taxes también. Pero hablando de las leyes laborales, pues eso significa que a lo mejor las leyes que tienen que ver con el overtime son las de allá las que van a aplicar, las que tienen que ver con el discrimen y las represalias, las que tienen que ver, por ejemplo, con los acomodos razonables estatales y cualquier otra ley que ese estado haya decidido legislar. Así que es muy importante que todo patrono sepa que si va a permitir que un empleado trabaje, por ejemplo, como tú dices, desde Wisconsin, tiene que asesorarse y educarse sobre las leyes de esa jurisdicción porque bien pueden aplicar a su relación de empleo. Ya ha habido casos del Supremo de Puerto Rico, por ejemplo, donde empleados que han sido reclutados aquí, pero se han ido a trabajar a Estados Unidos, ya el Tribunal Supremo ha dicho que las leyes de Puerto Rico no suelen aplicar de manera extraterritorial, o sea, fuera de Puerto Rico. Y eso lo dijo en el contexto de unos empleados que fueron a una finca en el este de los Estados Unidos a recoger frutas y otras cosas, y aparentemente pues trabajaban más de 8 horas diarias. Y en un momento dado pues trataron de reclamar, por ejemplo, que se les pagase horas extras según la legislación de Puerto Rico. Y en ese caso, que mucha gente conoce que es el de Green Giant, el Supremo dijo, mira, las leyes de Puerto Rico no necesariamente aplican extraterritorialmente, hay que ver una serie de factores, entre ellos cuánto tiempo la persona está allí y cómo son las circunstancias de esa contratación. Así que es muy probable que apliquen las leyes de allá. Senadora, y voy a cambiar el tema radicalmente, y es esto que estamos escuchando del proyecto por ahí, ¿no? De discrimen por apariencia, que incluye tatuaje, cabello, me imagino que uñas, maquillaje, etcétera, todo lo que tenga que ser apariencia. Hoy día, y esto es importante, ¿verdad? Para los que nos están viendo y escuchando, entiendan, hoy día nada de esto es ilegal, nada de esto es ilícito, nada de esto es discrimen, ¿ok? Porque no existe. O sea esa protección no existe. Que realmente, y lo voy a hablar claro, si tú vienes y tienes 5 tatuajes y a mí no me gusta la gente con tatuajes, yo te puedo decir, bueno, no te voy a contratar porque tienes tatuajes. Y no hay nada ilegal. Ahora, ¿qué pretende entonces este proyecto? Precisamente poder, sí, poner este grupo de personas, apariencia, ¿verdad?, en su modo general, donde sí se pueda atar algún discrimen a aquellos patronos que no quieran contratar por su apariencia. Eso es así, este tema de las apariencias es fascinante, si te das cuenta, como bien tú dices, ahora mismo se está cocinando un proyecto de ley, está a punto de estudiarse y debatirse en la legislatura, que tiene que ver con prohibir que un patrono discrimine contra los empleados por razón número 1, de que tengan tatuajes como dice Jessica, o el pelo pintado, o piercings. Y entonces, pues lo interesante de ese proyecto es que a diferencia de otras categorías protegidas que ya se han creado en las leyes, como por ejemplo el sexo, la raza, el color, aquí, no, a diferencia de esas categorías, este proyecto trae categorías protegidas que no necesariamente son categorías con las que la persona nace, características con las que la persona nace, sino que yo decido tatuarme, yo decido pintarme el pelo, yo decido ponerme el piercing. Y en ese sentido, pues... Y eso incluye que se cambien. Y digo que se cambien porque, por ejemplo, el tema de los cabellos, que hoy día incluso está bastante de moda. De repente tú ves una persona con cabello violeta, luego verde, luego anaranjado. O sea, que sería no solamente que lo tengas verde, es que lo tengas verde hoy y mañana violeta. Eso es así. Eso, ¿sabes? Dejar esa... Digo, y con el problema que hay de empleados, ¿no? De conseguir empleados en Puerto Rico, la realidad es que cuando la gente empieza a no querer contratar por estas cosas, pues sigue complicando el escenario. Y eso parte de un esfuerzo del legislador, en este caso el representante Denis Márquez, ha identificado y ha escuchado a algunos grupos de presión social que le han dicho, mira, yo como ser humano tengo derecho a desarrollar mi personalidad y a ser y expresar quién soy yo como quiero ser. Y como parte de ese corolario que se ha reconocido también como parte del derecho a la intimidad, pues estos grupos de presión, como por ejemplo los grupos que promueven los tatuajes o defienden los tatuajes, han dicho, mira, estoy confrontando a diario que me niegan oportunidades de empleo o ascensos o aumentos de salario porque tengo tatuajes. Y los que se pintan el pelo dicen, mira, no me ven como alguien serio, a pesar de que esa es mi personalidad y así me quiero expresar, y pues necesito que me proteja. Y entonces, pues,
el legislador lo que está haciendo es tratar de recoger esa preocupación, esas experiencias que estos grupos le están manifestando, que están sufriendo, y plasmarlas en un proyecto de ley. Ahora bien, hoy día en nuestro ordenamiento, por ejemplo, Jessica, una persona que tenga tatuajes puede estar protegido, pero no por los tatuajes como tú dices, sino porque ata el tatuaje que se hizo a una categoría protegida como la religión. Por ejemplo, una persona que diga, mira, yo tengo este tatuaje porque mis creencias me piden que lo haga, pues podría estar protegido. De igual forma, una persona, como tú sabes, los Rastafari, que se dejen los dreadlocks, pues podrían estar protegidos si atan ese pelo, el pelo que se han dejado a una religión también, como son los Rastafari. O de igual forma. Claro, pues, pero en un momento, por ejemplo, y sabemos que el discrimen comienza desde el proceso de reclutamiento y selección. Así que, por ejemplo, en este caso en particular, como un reclutador va a saber que ese tatuaje, por ejemplo, pues va atado a tu religión, que aquí entonces sería un discrimen por religión y no por tatuaje, porque no existe todavía. Así que eso sería como un poquito complicado si la persona no lo expresa. Hay un caso famoso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es el caso de, tú conoces esta tienda en Plaza que se llama Abercrombie, creo que se llama, que es una tienda de ropa. Y en ese caso, esta muchacha fue un día a entrevistarse con una burka, tenía la cara completamente tapada. Y en la entrevista, el gerente le va súper bien, no hablan nunca de religión, y cuando toman la decisión de si reclutarla o no, la empresa decide no reclutarla porque entendían que como no le podían pedir que se quitara la burka, se iba a violar la política del uso de no gorras en el establecimiento. Y ese caso, cuando llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos, a raíz de que la aspirante a empleo mencionó que habían discriminado contra ella por razón de religión, el Supremo de Estados Unidos dice, fíjate, no tenían que haber hablado en la entrevista de religión para que el patrono supiese que a lo mejor tenía que acomodar la observancia religiosa de esa persona. Así que aunque no lo hayan hablado, hay circunstancias bajo las cuales un patrono rápido puede identificar que esto puede estar atado a una religión, y si no le da el trabajo por razón de no hacer ese acomodo, eso sería discrimen por razón de religión. Claro, es objeto de prueba, es complicado. Sí, pero, no, y además que ese ejemplo, aunque no vamos a decir que son todas las personas que, ¿verdad? Que tienen ese tipo de atuendo cuando se presentan, pero puede ser bastante común que pertenezca a un tipo de religión. Correcto. Ahora, el caso del tatuaje, pues ya sería más complicado. Y una cosa también que es importante mencionar, comúnmente cuando hablamos de una política de vestimenta, sí, por ejemplo, y apariencia, hablamos también del aseo personal. Sí. O sea que una cosa es, me da gracia poner, yo escuché a una persona que dice una cosa es una cosa y una cosa es otra cosa. Ok, pero una cosa es que yo hable de apariencia y que si tú quieres tener el pelo verde, pues ten el pelo verde. Pero una cosa es que tengas el pelo verde y vengas presentado en el sentido de que, pues mira, pues la política de la empresa es que yo no me voy a meter en tu color de cabello, pero que vengas pues peinado. Yo no estoy diciendo tampoco si es rizo, si es lacio, si es estirado, si es curly, no. Pero que vengas, ¿verdad? Ahora, ahí digo yo, ¿cuándo realmente tiramos la línea? Lo que puede ser presentable ante lo que esta empresa define, esto puede ser un poquito subjetivo, o sea que es complicado, porque otro tema también vendría siendo, como menciona, la ropa. Ok, pues yo voy a dejar que tú vengas, no hay un uniforme, tú puedes venir relax, pero no vengas estrujado, porque una cosa es que tú puedes ponerte lo que tú quieras, yo no me voy a meter en eso, si vienes venir en jeans y una camisa, pero yo creo que la camisa sea, mira, planchadita. Entonces, ahí entraría la otra parte. No, pero es que este es mi estilo y yo quiero venir estrujado. O sea, ¿hasta dónde nosotros vamos a tirar esa línea de también? Sí. Porque una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje, eso ¿verdad? Y de lo que el patrono quiere presentar o representar con su marca, con su servicio, con lo que fuese, es complicado. Es complicado, pero esas políticas de vestimenta, por ejemplo, lo que hay que hacer es contextualizarlas, ver la industria en la que se están adoptando, analizarlas desde un punto de vista objetivo y subjetivo, viendo qué es lo socialmente aceptable para esa industria y ese tipo de puestos, y tratar de ser lo más neutrales posible. Ahora, siempre tomando en cuenta que pueden haber personas, por ejemplo, en esto del aseo que tú mencionas, que pueden tener ciertas características que pueden rayar en lo protegido, como por ejemplo, si hablamos de una persona de la raza afroamericana o una persona de color negro, que a algunas de ellas, ¿verdad?, se le hace complicado afeitarse todos los días y tienen que dejarse crecer la barba. Y pues la barba se la dejan, ¿verdad?, no porque quieran o no quieran ajustarse a la política, sino porque es una condición de salud que les afecta. Así que cuando se hacen estas políticas siempre pues
aparte de hacerse generales y neutrales, siempre se debe dejar un espacio para hacer ciertos acomodos, por eso de distintas categorías protegidas. Sí, claro, claro, con lo que hoy día tenemos, y obviamente si este proyecto se aprueba, pues todavía... Si este proyecto se llega a aprobar, pues entonces desde que se apruebe, se va a prohibir, se prohibiría como categoría protegida el discriminar contra una persona por tener tatuajes, aunque no lo ate a motivos religiosos, por tener el pelo teñido o por tener piercings. Pero eso es si se aprueba, todavía está en etapa de debate. Okay. Pues gracias mil, licenciado, por acompañarnos una vez más aquí Siempre. en Recursos Humanos con Calle. Así que un poquito de todo. Hoy hablamos de un chin aquí, un chin acá. Siempre es bueno. Esto es Recursos Humanos con Calle.